de ingreso, en el curso, en el curso de nivelación, ¿sí? Aún así, muchos no presentaron los trabajos o por ahí notamos que les costaron un poco el desarrollo de los ejercicios. Y por otro lado, algunos sí se desempeñaron muy bien, ¿sí? Seguramente porque a lo mejor ya tienen algún conocimiento de programación. Entonces vamos. ¿Son truenos? Oh my God. Sí. Bien. Le Fibonacci costó, dice. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de pasar lo más rápido posible, un poco también para no pasar por encima de los contenidos que están viendo en algoritmo y darle tiempo también a las personas que están comenzando de poder ir practicando y poniéndose a tono, ¿sí? Así que los que por ahí ya conocen, ya tienen conocimiento de programación, tengan un poquito de paciencia y vamos a ir avanzando, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que vimos son dos tecnologías, ¿sí? Dos lenguajes que no podríamos decir que son lenguajes de programación, pero tampoco hay que subestimarlos, ¿sí? Ni a HTML ni a CSS, porque cada uno tiene su importancia, ¿sí? Tiene su rol y su función específica dentro de las aplicaciones. HTML, como vimos, nos provee de la estructura, del marco, digamos, del contenido, y un recurso bien elaborado con HTML es agradable, y ya vimos que también ayuda a las demás aplicaciones a hacer una lectura más acabada del contenido que tiene o que queremos nosotros publicar, ¿sí? Sobre todo por la importancia de las distintas partes, ¿no es cierto? Y CSS, bueno, nos provee toda la parte visual. Hay que mencionar que anteriormente JavaScript era el lenguaje de programación que se utilizaba para brindar el dinamismo, digamos, o sea, los movimientos, la interacción y los cambios de contenidos de los recursos de las aplicaciones web, o sea, documentos HTML y otros, ¿no? Pero con el tiempo, esa funcionalidad que por ahí los programadores fueron encontrando a través de JavaScript, se fueron incorporando, podríamos decir, a los lenguajes HTML y CSS, ¿sí? Entonces, hoy ya es posible, a través de HTML, por ejemplo, utilizando una etiqueta o un elemento específico, hacer controles de validación de correo electrónico, por ejemplo, ¿sí? O algún tipo de mensaje particular, por ahí, si algún cuadro de texto es requerido o no, toda esa funcionalidad ya no es, o toda esa funcionalidad que en un principio se realizaba con un lenguaje de programación como JavaScript, hoy en día ya, digamos que está incorporado a los elementos HTML, ¿sí? Entonces, también estilos de animación y de cambio de tamaños y movimientos se puede lograr utilizando solamente CSS. Y uno por ahí no puede decir, esto está hecho con CSS solamente o está hecho con JavaScript, por ejemplo, ¿sí? Hay mucha funcionalidad que ya fue pasando de JavaScript o de un lenguaje de programación a estos otros lenguajes como ser CSS y HTML, ¿sí?
Y la tendencia es esa, por eso se trabaja en conjunto entre HTML y CSS. A ver. Ahí. ¿Está? Entonces, por eso se trabaja en conjunto. Y tenemos que conocer bien cómo se interrelacionan entre sí. ¿Está? Entonces, habíamos visto HTML, definimos la estructura, los elementos y el contenido de nuestra página. En este caso va a ser un recurso web. Y CSS utilizamos para dar estilo. ¿Sí? Ahora, va a entrar en juego un lenguaje de programación, como es JavaScript, y JavaScript se va a ejecutar, como su nombre lo indica, por la terminación del nombre script. ¿Sí? Todos los lenguajes que terminan en script son lenguajes de programación que corren dentro de otro programa. ¿Sí? En este caso, el lenguaje JavaScript se va a ejecutar en un entorno de software que es el navegador web. El navegador web no es ni más ni menos que un software, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver las particularidades de este lenguaje y lo que podemos lograr mediante el uso de esta tecnología del lado del cliente, ¿sí? Unido a HTML y CSS. Podríamos decir que los recursos HTML, ¿sí? O los documentos HTML, son los documentos que agrupan, ¿sí? A las otras tecnologías, ya sea CSS o JavaScript. Entonces, en un documento HTML podemos tener contenido HTML, podemos tener contenido CSS y podemos tener contenido JavaScript, ¿sí? Y el navegador es el que se va a encargar de realizar el procesamiento adecuado de ese recurso. ¿Cómo va a ser ese procesamiento? Bueno, el navegador va a descargar un documento HTML y ese documento HTML lo va a empezar a procesar línea por línea de arriba hacia abajo, ¿sí? Si encuentra una referencia a un recurso externo, como puede ser una imagen, un video, un documento CSS, un documento o un script JavaScript, lo que va a hacer el navegador es, va a realizar otra petición al servidor, ¿sí? al servidor web, solicitando ese recurso. ¿Sí? Y ese recurso, cuando lo reciba, lo va a procesar de nuevo también de arriba a abajo, ¿sí? Línea por línea. Entonces, a mí me gusta la herramienta de depuración vamos a compartir acá, la herramienta de depuración de Firefox, ¿sí? Porque ahí podemos observar F12, ¿sí? La interacción que existe entre el cliente y el servidor web, ¿sí? No sé si vamos a iniciar nuestro servidor web. Start. Localhost. ¿Sigues? ¿Sí? El navegador, ¿qué va a hacer? Va a solicitar un recurso, ¿sí? Fíjense aquí se ven. Este es el recurso HTML que el cliente solicita a el servidor web, ¿sí? Pero dentro de ese recurso, vamos acá, dentro de este recurso HTML, ¿qué observamos? Observamos que existe, ¿sí? Un archivo externo que consiste en el estilo, ¿sí? CSS, fíjense acá realiza la solicitud de ese estilo CSS. Luego encuentra que más abajo hay una imagen,
solicita esa imagen, ¿sí? Y por último, lo que solicita es el favicon, ¿sí? Un favicon, que sería el icono este, de aquí, de la página, ¿sí? Que en este caso no está puesto explícitamente, pero el navegador lo solicita, ¿sí? Y aquí en la interacción de red vemos el estado, 200 en este caso, el método utilizado, el método HTTP utilizado para solicitar el recurso, el tipo, y creo que por aquí, a ver, no, por aquí no dice. Bueno, aquí lo que hizo fue solicitar al servidor. Si yo vuelvo a pedir, fíjense, el get de la imagen, o sea, la solicitud de la imagen, me dio un código 304. ¿Por qué? Porque lo que realizó fue una transferencia, digamos, desde el caché del navegador. ¿Sí? Esta es una optimización que tienen los navegadores donde prescinden de el camino de ida y vuelta hacia el servidor y lo único que hacen es ir a buscar directamente al caché, ¿sí? O sea, a la memoria temporal que almacena los recursos descargados de un servidor. Entonces, esta es una optimización que tienen los navegadores. Entonces, si nosotros realizamos algún cambio en los recursos HTML, CSS o JavaScript, tenemos que tener en cuenta que el navegador puede estar leyendo el caché de su propio caché, digamos, y puede no estar descargando el archivo o el recurso actualizado, ¿sí? Entonces por ahí hacemos una modificación y decimos, bueno, pero ¿por qué acá no funciona? O se sigue viendo la imagen vieja, digamos, si yo cambio una imagen acá, ¿por qué me sigue mostrando la imagen del instituto? Y bueno, es por esto, porque justamente lo que está haciendo es leyendo el caché, ¿sí? Bien. Entonces, ya aprendimos cómo hacer para incluir contenido CSS y contenido HTML a un recurso HTML, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para incluir contenido CSS? A través de la etiqueta link, ¿sí? Y una referencia a un archivo externo, ¿sí? Este archivo externo puede contener una ruta absoluta o una ruta relativa, ¿sí? En el caso de los CDN, ¿sí?, que habíamos visto con Bootstrap, aquí tenemos una dirección absoluta, con HTTP, nombre del servidor, get bootstrap, Entonces esto lo que está indicando es que ese recurso CSS no se encuentra alojado en nuestro servidor, sino que está alojado en un servidor externo, ¿sí? Y con todo lo que eso conlleva, la imposibilidad de utilizar ese recurso si es que, por ejemplo, no tenemos una conexión a internet o si el servicio de la provisión de ese recurso no funciona. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cuestiones cuando incluimos recursos externos. En este caso, CSS sí tiene una ruta absoluta. Tenemos la ventaja de que ese recurso va a estar actualizado. Vamos a estar utilizando a lo mejor una versión minificada y no vamos a consumir espacio en nuestro servidor, pero por otro lado estamos dependiendo de la disponibilidad de ese recurso en un servidor en el que nosotros no tenemos acceso, ¿sí? Profe, Sí. no se ve lo que se está compartiendo, lo que usted está haciendo. Se ve Se solamente ve solamente... navegando. Perdón. Gracias. No, no, no. Sí, solo compartí el navegador, sí, solamente acá el navegador está. A ver, stop share. Voy a compartir todo entonces.
Profe, una consulta. Acá. Sí. Con respecto al trabajo que tenemos que hacer, ¿se puede utilizar algún bootstrap bueno, que sea más o menos parecido a lo que se pide o tiene que ser exactamente igual? O sea, me refiero a que si podemos meterle un poquitito también de estilo o se tiene que seguir el... Porque, Te profe, conectaste tarde la otra vez, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Te conectaste tarde la otra vez? No, 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 no. Ah, ¿tuviste toda la clase? ¿Sí? Ah, la que explicó Darío. Digo, pregunto. No, pero no, 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 estuve, pero en el trabajo dice que Ujú. nos tenemos que guiar básicamente en lo que mandaron, o sea, en las fotos Sí. esas, en las Ujú. imágenes. Por eso te pregunto. Sí. Claro, claro. La idea es incluir Bootstrap, ¿sí? O algún derivado, algún otro framework. ¿Está? ¿Pueden agregar ustedes su propio código? Sí, pueden agregar también su propio código CSS. Siempre y cuando teniendo en cuenta las recomendaciones que dio Darío. ¿eh? Si el código queda, o sea, no meter por meter cualquier código, tratar de hacer un código limpio, digamos. Si vos vas a utilizar un recurso de Bootstrap, separalo, digamos, del conjunto de estilos que vos creás, incluirlo con un nombre relativamente significativo, digamos. Todas esas cuestiones que hay que tener en cuenta, que van más allá de aplicar un estilo por aplicar nomás. ¿Entendés? No sé si me profe, ¿sabe explico. por qué? Porque, Claro, porque con Joel estamos haciendo un, un diseño en donde, por ejemplo, la barra de menú Sí, es una barra de menú lateral, está no bien. es que está en el Bueno, header. está bien. Está bien, pero Eh, mantengan, digamos, esa hegemonía en todo el ejercicio. claro, ¿Sí? claro. Obviamente estudiamos el código, no es que metemos, como usted dice, el código por meter nada más, sino que es lo necesario, lo que entendemos, si no lo entendemos lo buscamos y así estamos. Bien. ¿No, ¿Está? profe? ¿Está? ¿Está? Bien, ahora lo que estamos haciendo es simplemente recapitulando de las maneras que tenemos nosotros de incorporar código CSS en un recurso HTML, ¿sí? Por si a alguno no le quedó claro, digamos. ¿sí? O sea, una es incluyendo el link, digamos, a través de la etiqueta link, un documento externo, o bien utilizando la etiqueta style, ¿sí? Aquí podemos poner también código CSS, o bien, si tenemos una etiqueta H1, podemos introducirla mediante el atributo style. ¿sí? Estas son las tres maneras que tenemos de incluir código CSS en un documento HTML. ¿sí? Si vemos que el código CSS que está dentro de la etiqueta de style se va a repetir en diferentes documentos o en diferentes partes de, nuestro, de nuestra aplicación, entonces es conveniente sacar de aquí y colocarlo en un archivo externo. ¿tá? Bueno, de la misma forma, podemos incluir código JavaScript ¿sí? en nuestro proyecto. ¿sí? A diferencia de las etiquetas, perdón, del código CSS, para incluir código JavaScript vamos a utilizar la etiqueta script. ¿sí? La etiqueta script puede tener dos atributos. Uno es el atributo src, ¿sí? Y el tipo. ¿sí? El atributo tipo, antiguamente aquí se colocaba el tipo de lenguaje que iba a incluir esta etiqueta script. Pero hoy en día ya
como el estándar es JavaScript, no hace falta colocar ningún tipo de lenguaje o nombre, digamos. ¿Sí? Si colocamos simplemente la etiqueta script, se entiende que el código que va a estar incluido entre esas etiquetas es JavaScript. ¿Sí? La otra manera es utilizando la etiqueta script, como les dije, y el atributo src. Esto es en el caso de que nosotros tengamos código JavaScript que se encuentre en un archivo aparte, un archivo separado. De nuevo valen las mismas consideraciones que para los archivos externos. ¿Sí? Habíamos visto en Bootstrap que nos proveían de unos CDN con código JavaScript o recursos JavaScript con rutas absolutas. ¿Sí? Bueno, aquí también podemos incluir recursos JavaScript que se encuentren en nuestro servidor o bien recursos JavaScript que estén disponibles a través de CDN en servidores externos. ¿Sí? Si nosotros incluimos, como aquí yo también puedo escribir código JavaScript, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Si se encuentra el atributo src, el navegador no va a hacer caso al código JavaScript que se encuentre dentro de estas etiquetas. ¿Sí? Entonces, si incluimos el atributo src y hacemos referencia a un script externo, ¿sí? El código JavaScript que incluyamos aquí no está permitido, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, o es una cosa o la otra. De esas dos maneras podemos incluir código JavaScript en un documento HTML. ¿Sí? Ahora, la otra forma de incluir código JavaScript es a través de los atributos on de los elementos HTML. ¿Sí? Supongamos on click, ¿sí? Y aquí puedo incluir código JavaScript. ¿Sí? Esas serían las tres maneras que nosotros podemos tener código JavaScript en un documento HTML. ¿Sí? Y el navegador, ¿qué va a hacer? Va a empezar a leer de arriba a abajo. ¿Sí? Si encuentra un recurso externo, va a realizar una petición de ese recurso externo. Cuando se devuelva ese recurso, lo va a procesar y va a continuar con la carga del resto del documento. ¿Sí? Por eso encontrábamos que en la plantilla de Bootstrap, ¿sí? Si ustedes recuerdan, van a ver que Darío había copiado y pegado unos scripts externos al final de la etiqueta body. ¿Por qué es esto? Así. Y bueno, porque justamente una de las razones es para que, por si existe algún inconveniente con el script, no detenga la carga del documento. ¿Sí? Eso por un lado. Porque si existe un error aquí en este código JavaScript, el documento queda tildado, digamos. La parte del body no se procesa, por ende no se muestra nada en el navegador y queda ahí una pantalla en blanco con el navegador dando vuelta, sin poder procesarse nada y sin poder mostrarse nada. ¿Sí? En cambio, si colocamos por un lado la etiqueta de script al final, esto va a hacer que el código JavaScript se descargue y se ejecute al final del documento. ¿Sí? Y por otra parte, en el código JavaScript muchas veces se hace referencia a los elementos HTML del documento. Entonces, es importante que se procese este script JavaScript una vez que se hayan creado, digamos, todos los todos los elementos HTML antes de escribir. ¿Está? Vamos a ver qué dice el chat.
¿Dónde está chat? Ahí está. ¿Por qué aparece subrayado el código script.js? ¿Sí? Bueno, eso es porque vos desde aquí, ¿sí?, podés abrir este archivo. Supongamos script, ¿sí?, presionás control, haces clic y podés abrir el documento para ver, para ver el contenido, ¿sí? Una manera rápida de hacer referencia o de ir al archivo y ver cuál es su contenido, ¿sí? Por esa simple razón, digamos. Creo que es una característica de la herramienta nomás, ¿sí?, del Visual Studio Code. Sí, tengo la herramienta, pero hago clic y es como que está debajo de las ventanas que estoy viendo. A ver, ¿vieron? Ahí hago clic y no me aparece nada. Entonces como que tengo que minimizar todo y ahí recién veo el chat. Bien. Entonces, aquí vemos de una manera sencilla, muy pequeña, a ver, vamos a poner aquí podemos incluir código JavaScript, let mensaje, hola, y algo sencillo. Entonces, ¿qué va a hacer el navegador? Va a solicitar el recurso HTML y va a empezar a procesar de arriba abajo, la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, ¿sí? Aquí encuentra una referencia a un archivo CSS, bueno, arma una solicitud al servidor, el servidor le devuelve ese recurso CSS, continúa con la siguiente línea. La siguiente línea es una etiqueta style, bueno, procesa una de estas líneas, ¿sí? Luego viene una etiqueta script, listo, procesa una de estas líneas y así sucesivamente con todos los recursos con los que cuenta el documento. Se encuentra una imagen dentro del HTML, listo, hace una solicitud de esa imagen y cuando recibe la muestra. Tiene un video, listo, solicita el video y cuando obtiene un sonido, solicita sonido y cuando lo tiene lo muestra. ¿Sí? Es así como se procesa este recurso HTML. Es importante conocer eso porque a la hora de la depuración de los recursos, cuando programamos, por ahí esas cuestiones son importantes, ver cómo el navegador los procesa para encontrar dónde puede estar el error, ¿sí? Porque a diferencia de los lenguajes de programación que tienen un compilador que nos avisan, nos dicen la línea tal, existe tal error, con las tecnologías web esto es un poco más complicado, ¿sí? Porque no hay manera de frenar, digamos, la ejecución, a menos que uno lo haga explícitamente, ¿no? Sino que el navegador siempre va a hacer lo posible de mostrar todo el contenido que pueda y los errores, bueno, los irá tirando a su manera, digamos, ¿sí? Entonces, por ahí conocer esta secuencia de procesamiento es importante justamente para detectar los errores, ¿sí? Y depurar los programas que estamos haciendo. En este caso son tres tecnologías las que estamos utilizando.
pero después cuando ya haya una conexión a la base de datos, cuando existan scripts que se procesen del lado del servidor, ya ahí se complica un poco más, ¿sí? El tema de la depuración y el control del flujo de ejecución de los programas, ¿sí? Por eso es importante que vayan familiarizándose justamente con la herramienta de desarrollador, ¿sí? Esta herramienta, la pestaña red, la interacción con el servidor, la consola, que es la que nos va a brindar las salidas o el acceso al procesamiento de JavaScript, ¿sí? A ver, fíjense, si nosotros en este recurso, vamos a abrir el archivo, vamos a agregar un error, digamos, JavaScript, un error en JavaScript. HTDocs, sigue, ¿sí? Index HTML. Vamos a agregar una etiqueta, un script aquí, y vamos a hacer un let mensaje, y vamos a causar un error. ¿Qué puede ser? Aquí, mensaje, vamos a asignarle el valor undefined, por ejemplo. Este recurso yo lo guardé. Ahora, si yo lo proceso, perfecto, ¿sí? Se sigue mostrando mi página, mi recurso HTML. A ver. A ver si tomó el valor, el script. Ah, ¿vieron? Aquí no me actualizó el script. ¿Mm? A ver, vamos a ver. Error 404. No, el error 404 sería en el caso de que yo no pueda, yo quiero disparar un error en JavaScript, ¿sí? A ver ahí. Ahí está, ¿sí? ¿Vieron? El recurso se cargó y se visualizó perfectamente, ¿sí? No hay error de CSS, no hay error de HTML, la página se muestra perfectamente, pero ¿cómo hago yo para saber que existe un error en JavaScript? Bueno, porque el navegador me va a producir una salida en la consola. Aquí la consola es el lugar, digamos, donde vamos a encontrar las salidas, sobre todo de error, advertencia, información, depuración, que se producen en JavaScript, ¿sí? Y aquí me dice, hay un error de sintaxis, se esperaba una expresión y se obtuvo el final del script, ¿sí? Hago clic y veo aquí, me dice que se obtuvo un error en la línea 11. Vamos aquí, la línea 11, aquí, 10, 11, ¿sí? Entonces el error está aquí. Entonces esta herramienta de depuración es muy útil, y vamos a empezar a visualizar también aquí claridad, digamos. Capaz te conviene ponerlo dentro de un archivo externo, ¿sí? Y tratar de evitar
el uso de código dentro del documento HTML. ¿Sí? No, de seguridad no, porque de seguridad siempre puedes ver el contenido del documento, de los scripts JavaScript. O sea, el navegador siempre los descarga. ¿Seguridad en qué sentido sería? Claro, sí, lo podés hacer, pero lo estarías haciendo en tu máquina solamente. ¿Entendés? O sea, no afectaría a los otros usuarios en ese caso, porque los otros usuarios descargarían el recurso del servidor. ¿Sí? Eh, lo que podría suceder es que, bueno, justamente las validaciones y todo lo que es la lógica de negocio se recomienda hacerla en el servidor justamente por eso. ¿Sí? No tener la lógica, digamos, habilitada en los scripts. ¿Sí? Pero digamos que todas las modificaciones que vos hagas al código JavaScript va a afectar a tu computadora, a tu máquina solamente, no se va a propagar, digamos. ¿Sí? A no ser que vos le pases el script a una persona y le diga, bueno, ejecuta esto y ahí sí, digamos. Pero ya son cuestiones más de seguridad, me parece que, eh, no sé. No sé si Darío tiene alguna recomendación o algo para tener en el caso de la seguridad. No, en tema de seguridad, por ejemplo, sea como sea, inclusive trabajando con React, vos podés ver siempre el archivo de los archivos de JavaScript. Claro. Y tienen mucha, inclusive React, por ejemplo, es puro JavaScript. No hay casi nada de HTML, nada directamente. Claro. Uh-huh. Y lo que se suele hacer es, por ejemplo, nada que uno cree, digamos, manualmente, pero internamente, digamos que el framework genera código HTML, porque si no, no usa se una podría mezcla así visualizar. de... Sí. Lo que se usa, por ejemplo, es cuando vas a consumir una API externa. Uh-huh. Más adelante, bueno, le explicamos lo que es eso. Es consumir, por ejemplo, unos datos, o necesitas una cierta cantidad de datos consumidas de un servidor externo. Y La ese servidor te temperatura pide, y el tiempo, por ejemplo. claro, la cotización de dólar o Sí. una API privada, digamos, que te requiera autenticación. Ajá. Se suele usar una llave para conectarse, y esa llave la tiene que tener el cliente, digamos, pero no se aconseja poner esa llave o esa llave de la API, la key se le dice, en el código JavaScript, sino que se usa otra forma. Ya no me quiero atender sobre eso porque es medio complicado. Se lo guarda en el servidor donde vos vas a alojar, digamos. Claro. Esa es una recomendación, un error, un medio que muchos no suelen considerar, es que ponen la key que vos te usás para loguear. Cuando vos te registras en un servicio que te provee una API, te da una llave privada, y esa llave privada la tenés que pasar, digamos, tu cliente la tiene que pasar al servidor. Y no se aconseja poner en el código JavaScript esa llave, sino que hay otros métodos, digamos. Claro. Ese sería desde el punto de vista de seguridad. Claro. Eso para que nadie use tu llave privada. ¿Sí? Claro. Pero el código JavaScript siempre lo podés bajar. Inclusive ustedes pueden abrir el navegador, abrir la consola como le está mostrando el profe, y en la parte de, ahí justo cerré la mía, en el Chrome, por ejemplo, en la parte de esperen que les muestro. Fuente. En la parte de source, usando Chrome, en la parte source ustedes ven todo el código, lo que no sea HTML sería. Y en Firefox
está en la parte de, para que me doy vuelta a la otra compu, está en la Depurador. parte de depurador. Si ustedes Sí, entran a ver ahí, van a ver código JavaScript y otros tipos de código ASP, creo. No, ASP no. Bueno, depende del servidor también. Van a ver cosas raras ahí. Que eso ya claro. no es código, no es código HTML, es código de la lógica de negocio, sería de la aplicación. Pero siempre se ve, digamos. Exacto, sí, aquí a ver, se arma un arbolito con todos los recursos CSS, JavaScript, HTML, todo. ¿Sí? O sea, siempre es posible acceder a- al código JavaScript. Bien, por eso hay que tener cuidado de no colocar, como dice Darío, password, claves, Claro, llaves, los pagos. Eso, exactamente. ese tipo. O cosas muy evidentes como armar un string SQL y pasárselo a una función o algo así. ¿Sí? Eso sería Ojo que hay ya... programadores, hay casos de programadores con experiencia que cometen así esos errores y bueno, por eso Claro. pasa lo que pasa, digamos, por errores de seguridad, sí. Sí. Bueno, pero esas son cositas evidentes, digamos, la que por ahí nosotros mencionamos. El tema de la ciberseguridad ya es un mundo también Sí. siempre hay que tener en cuenta, ¿cierto? Y tener en cuenta que nunca hay una seguridad 100% segura, por así decirlo, sino que hay medidas que uno puede tomar que lo que hacen es elevar el nivel de seguridad nomás. Pero si hay alguien malicioso, siempre va a encontrar la manera de- de poder hacer daño, ¿no? Bueno, entonces estábamos hablando de la consola. ¿M? La consola entonces es el espacio de JavaScript dentro del navegador. ¿M? Y en la consola, perdón, en la consola, directamente uno puede escribir código JavaScript también, ¿sí? Puede declarar variables, hacer lo mismo que realiza en un documento HTML, lo puedo hacer directamente en la consola y se ejecuta así como si estuviera en el documento HTML. ¿Sí? Por ahí si uno tiene para probar algún código, ¿sí? Lo puede ejecutar directamente desde la consola. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Vamos a ponerle acá el logo. Bueno, yo quisiera tomar el contenido del tutorial que pasó Darío la vez pasada, ¿sí? No sé si lo pudieron ver. Es javascript.info, ¿sí? javascript.info. Me gustó la organización de este curso porque está bien estructurado, ¿sí? Eh, bien. Está bien estructurado y es cortito, va en cuestiones, o sea, va explicando de manera sencilla y clara cada uno de los conceptos, ¿sí?
Así que para aquellos que quieran empezar, aquí dice, comenzando desde lo más básico hasta conceptos avanzados como la programación orientada a objetos. Y es así como trata, digamos, este tutorial. Son páginas cortas, que son muy amenas para leer. Al final tienen ejercicios, ¿sí? Ejercicios sencillos. Así es que para aquellos que están desde cero, les recomiendo comenzar a leer. Bueno, pueden hacer la traducción acá, ¿no es cierto?, al español de Google. Aunque por ahí hay algunas traducciones que no son del todo felices, pero se puede leer en un 80-90% tranquilamente. Tiene una herramienta de ejecución, digamos, y de edición acá también, donde uno puede hacer las pruebas. Así que les recomiendo, si pueden, tomarse por ahí unos minutitos y ver este curso, ¿sí? Vamos a comenzar nosotros con lo que es, a ver un poquito acá, las variables, los tipos de datos. Vamos a ir pasando rápidamente cada uno de estos puntos, ¿sí? Y haciendo mención a algunas cuestiones que van marcando aquí, ¿sí? Después lo miran ustedes de manera un poco más personal, digamos, y estudiando el código para poder ponerse a tono, digamos. Estas son las bases del lenguaje JavaScript y sobre esto se construye prácticamente todo, ¿sí? Entonces lo que ustedes vieron en algoritmos como la declaración de una variable, por ejemplo, sería bueno que esos mismos ejercicios después los vayan traduciendo al lenguaje JavaScript, y lo puedan incluir de esta manera como yo les estoy mencionando aquí, mediante una etiqueta script dentro del HTML, ¿sí? Entonces, cualquier cuestión que nosotros pongamos aquí, por ejemplo esto, ya sabemos que cuando utilizamos el objeto consola, todo lo que nosotros coloquemos dentro de los paréntesis se va a mostrar en la consola, aquí, ¿sí? Ahí está, hola, ¿sí? Se procesó el script, este script, y dio como resultado este hola que está aquí, ¿sí? Bien. Esto ya lo vimos, la etiqueta script dentro del... Se puede colocar en realidad en cualquier parte del documento. En este caso está colocado dentro de la etiqueta body, ¿vieron? Yo coloqué dentro de la etiqueta head, en este caso, pero podría hacer tranquilamente esto, de poner aquí, y se va a ejecutar exactamente de la misma forma, ¿sí? Habíamos dicho lo del atributo type, que antiguamente se utilizaba el text JavaScript, pero hoy ya no es necesario porque por convención, digamos, ya JavaScript es el lenguaje por defecto. Antiguamente también se colocaba esta línea de comentarios. Esto era para navegadores viejos que no interpretaban el script. Entonces lo que hacía esto era comentar directamente el código. Entonces, si el navegador no lo entendía, que te muestre como que no te muestre en realidad, ¿sí? Se pueden utilizar archivos externos. El path puede ser relativo, puede ser absoluto, en el caso de los CDN, como en este caso, ¿sí? Se pueden incluir más de un script,
más de un archivo. Por cada archivo externo JavaScript deberíamos utilizar una sentencia script diferente. ¿Sí? Aquí dice que el beneficio de un archivo separado es que el navegador lo descarga y lo almacena en su caché, lo que habíamos dicho. ¿Sí? Y por otro lado, los archivos externos como CDN van a depender de justamente el servicio de donde estén alojados, o el servidor web donde estén alojados. ¿Sí? Y aquí hay algo de lo que habíamos dicho, que si se establece el atributo src, el contenido de la etiqueta script no se ejecuta. ¿Sí? O es una cosa o la otra. ¿Sí? Bueno, aquí tienen una parte del resumen. ¿Sí? Bien. Una nota, cada sentencia, ¿sí?, en JavaScript se denomina declaración. Esto es así también en los otros lenguajes. ¿Sí? Cada declaración se puede separar con un punto y coma, aunque también es posible utilizar un salto de línea y de esa manera JavaScript, el intérprete JavaScript, realiza una inserción automática de punto y coma. ¿Sí? Dice que en la mayoría de los casos una nueva línea implica un punto y coma, pero hay casos en los que JavaScript no introduce un punto y coma cuando hay un salto de línea. Por ejemplo, cuando está el símbolo más, ¿sí? El símbolo más es un operador de concatenación o un operador aritmético. En este caso, JavaScript no introduce el punto y coma. ¿Sí? Aquí hay una... a ver, por lo general, el punto y coma no se utiliza. ¿Sí? En realidad, en los scripts más antiguos, se utilizaba el punto y coma para separar la sentencia. Luego se hicieron modificaciones, ¿sí? El punto y coma dejó de ser requerido, digamos, pero hay situaciones donde el punto y coma es necesario. Por ejemplo, antes de un corchete, JavaScript no introduce un punto y coma, entonces esta sentencia produce un error. ¿Sí? La recomendación actualmente, según lo que dice aquí, es que se debería utilizar el punto y coma, ¿sí?, para separar las sentencias. No sé qué visión tiene Darío de este punto, del punto y coma. Hola, ¿Sí? yo me estoy acostumbrando a ya no usar punto y coma, porque sí, digamos, porque no... Depende de la disciplina que tiene cada uno a medida que va escribiendo. Lo Sí. mismo con PHP, no sé, con los distintos lenguajes que te va imponiendo, digamos, cierta forma que vos tenés que ir acostumbrando tu forma de escribir. Lo mismo con la indentación. Claro. Trato de respetar siempre, no, ya como una regla mía a la hora de escribir. Pero si usan Prettier, por ejemplo, la extensión que les pasamos la vez pasada, ya de por sí te ponen un punto y coma al final de la línea y te lo formatea así, digamos, ahí y ya. Pero yo me acostumbré a no escribirlo hace rato, ya que no lo Está pongo. bien. Pero si ustedes lo quieren usar para ir definiendo los finales de su línea, perfecto. Bien. No pasa nada, digamos. Está bien. Sí, tener en cuenta nomás esta cuestión, digamos, que hay situaciones en las que, digamos, por más que no esté el punto y coma, que uno no lo escriba internamente, el intérprete JavaScript coloca un punto y coma al finalizar cada sentencia, ¿sí? Ahora, hay situaciones en las que no se coloca ese punto y coma. ¿Por qué? Porque justamente JavaScript interpreta
que, no sé, cuando abrimos un corchete, por ejemplo, delante del corchete no va punto y coma, ¿sí? Entonces eso puede producir un error. Hay determinadas situaciones, aquí como esta, por ejemplo, donde yo separo en líneas lo que va a mostrar un alert, ¿sí? JavaScript no coloca el punto y coma al finalizar, en este caso acá, ¿sí? Sí, depende. Si ustedes quieren poner el punto y coma al final de cada sentencia, no hay problema, ¿sí? Si yo pongo el punto y coma, tampoco, digamos, no pasa nada, ¿eh? ¿Está? Otra manera, otra cuestión son los comentarios, ¿sí? Si queremos colocar un comentario de una sola línea, utilizamos las dos barritas. Si queremos poner comentarios de varias líneas, utilizamos barra asterisco, asterisco barra, ¿sí? Entonces tenemos un comentario de diferentes líneas. Bien. ¿Por qué son importantes los comentarios? Bueno, porque justamente pueden ayudar no solo a tu comprensión en un futuro, ¿sí? De qué es lo que estabas haciendo en ese momento, sino también puede ayudar a otras personas a entender el código, ¿eh? Porque uno siempre no es el que modifica o el que realiza alguna depuración de su código fuente, ¿sí? Uno puede escribir una parte y más adelante puede ser que alguien que se incorpora tenga que trabajar con un código que vos escribiste. Entonces por ahí está bueno realizar o dejar comentarios para que la otra persona o el otro programador pueda entender lo que se quiso hacer o lo que quisiste hacer en ese momento, ¿sí? Por favor, no duden en comentar su código. ¿Mm? Bien. Existe en los scripts lo que se llama un uso estricto, ¿sí? O el modo estricto. Esto hace que el código JavaScript sea compatible, digamos, 100% con versiones nuevas de ECMAScript. ECMAScript es el nombre oficial de JavaScript. JavaScript es el nombre comercial, el nombre, por así decirlo, más atractivo, digamos, el nombre, su nombre de pila, digamos, ¿sí? El nombre oficial del lenguaje se llama ECMAScript, es el estándar ECMAScript, ¿sí? Y el uso por defecto, digamos, los navegadores lo que utilizan es una compatibilidad hacia atrás de todas las características de JavaScript. Pero como dice acá, cuando surgió la versión ECMAScript 5, se agregaron nuevas características del lenguaje y se modificaron algunas que ya existían. Entonces, para mantener el código antiguo funcionando, la mayoría de las modificaciones están desactivadas de esta manera predeterminada, ¿sí? Entonces, si ponemos el useScript, las características antiguas se van a deshabilitar y solamente van a ser válidas las características nuevas, digamos, del lenguaje. ¿Está? Esta es una nueva directiva que se utiliza en los scripts modernos. Yo no sé si Darío por ahí utiliza yo nunca lo vi, al useScript. Y es medio... Yo no conozco a nadie que lo use por defecto, digamos, salvo que quiera... No sé qué beneficio podría tener eso, porque generalmente, hablando de aplicaciones web y JavaScript, lo que se busca es inclusive abarcar navegadores antiguos. Claro,
Y se usan herramientas como Babel, por ejemplo, que compila el código moderno, lo compila antiguo. Y la verdad que no sé, no sé qué beneficio tiene, salvo Sí, que querramos implementar algo claro, muy muy nuevo, nuevo. y no Exacto, me viene a la mente qué función, pero no, exacto. más Bueno, pero adelante el puede tema ser. que si está la directiva de uso estricto, digamos que esto cambia el motor, dice, al modo moderno. ¿Mm? Es decir, pueden haber quizás cuestiones que nosotros aprendimos hace varios años, ¿sí? Si aprendimos algo, a hacerlo de alguna manera hace varios años, es probable que esa manera de hacerlo ya no esté disponible, o exista otra forma más moderna, ¿sí? Eh, lo que dice aquí es que hay características como clases, módulos, que se habilitan de manera automática, ¿sí? En el modo estricto. Así que tener en cuenta nomás eso, que el lenguaje en sí va cambiando a través del tiempo, y los motores, los intérpretes que van implementando los navegadores van cambiando, ¿sí? Van cambiando y van evolucionando. El JavaScript que teníamos hace unos cuantos años atrás no es el mismo que el que existe actualmente, ¿sí? Y se fueron agregando diferentes características justamente para dar respuesta a la evolución de los programadores y de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Así que tengan en cuenta eso nada más, que no es un lenguaje que salió hace X cantidad de años y que se mantiene inalterado así desde el principio, ¿sí? Sino que constantemente, de hecho creo que está la versión 7, ¿no, Darío? De ECMAScript, 7 u 8, no sé. No sé cuál es la última. ECMAScript, a ver, 10, no. Algo lo nombras por los años directamente. Directamente. Directamente por el año ECMAScript y 5, equivale a 6. un número. Ah, pero tiene su versión, digamos. ¿Mm? El que estamos estandarizados usando todo ahora es la 6, la ECMAScript 6. 6, que ya es por defecto. La versión estable, digamos, podríamos decir. Claro, que incorpora las funciones flecha, y un montón de cosas. Claro, claro, claro. Y hay cosas Bien, nuevas, bastante buenas, que van incorporando estas nuevas versiones de JavaScript. Que a medida que va pasando el tiempo hay que ir incorporando y ver si los navegadores soportan también. claro. Porque una cosa es el estándar y otra cosa son los navegadores, exactamente. Por un lado sale el estándar, ¿sí? Y por otro lado, los navegadores son los que tienen que adaptarse a ese nuevo estándar, cambiar, digamos, su motor de procesamiento para poder procesar justamente estas nuevas características, ¿sí? Exactamente. Por eso siempre se recomienda tener el navegador actualizado, ¿tá? Bien. Eso con respecto al uso, al strict mode, al modo estricto del código JavaScript, ¿sí? Y finalmente llegamos a lo que son las variables, ¿sí? Eh, variables ustedes ya vieron en algoritmos, ¿sí? Vimos en el curso de nivelación también. Hicimos un apartado acerca de las variables. Y aquí está algo de lo que veníamos hablando, ¿sí? El uso de var y de let. ¿Mm? Quizás muchos cuando comenzaron a
estudiar o ver JavaScript, era común ver que se declaraban las variables utilizando var, ¿sí? Bueno, ahora se considera ya obsoleto, o se puede utilizar justamente por esta cuestión de la compatibilidad hacia atrás, ¿no es cierto? Pero lo ideal es utilizar let para definir las variables. Justamente por los efectos secundarios, bueno, una serie de cuestiones que habíamos visto en el curso, de por qué utilizar let y no var, ¿sí? Aunque JavaScript en ese sentido es bastante flexible, ¿no? Inclusive me permite utilizar una variable sin antes haberla declarado, por ejemplo. Bien. Habíamos dicho que los nombres de las variables tenían un conjunto limitado de caracteres para escribirlas, caracteres de la A a la Z, números del 0 al 9, y los únicos símbolos especiales que se pueden utilizar para identificadores variables eran el peso y el guión bajo, ¿sí? El guión medio no estaba permitido, que los nombres de las variables son sensibles a mayúscula. Para JavaScript, utilizar un nombre en mayúscula y un nombre en minúscula son variables diferentes, ¿sí? Y que los nombres de las variables no pueden ser palabras reservadas del lenguaje, ¿sí? En este caso function, class, let, return, ¿sí? No se pueden utilizar estas palabras propias del lenguaje como identificadores de variables, ¿sí? Bueno, fíjense aquí lo que decíamos, el uso de strict, si nosotros colocamos use strict, esto ya no se puede realizar más, ¿sí? Esto de utilizar una variable sin antes declararla ya no está permitido. Ahí vemos un ejemplo del uso estricto, por ejemplo. Si no usamos la sentencia use strict, entonces podemos utilizar la antigua manera de declarar o de usar una variable sin antes declararla. ¿Por qué? Porque JavaScript hace una declaración implícita de la variable. Lo hace por nosotros. En cambio, si usamos el modo estricto, esto ya da un error, porque dice que la variable no está definida. ¿Sí? La nomenclatura que se utiliza es camel case. Habíamos dicho, utilizar camel case, es decir, la primera palabra en minúscula y luego las palabras siguientes comienzan con una letra mayúscula. ¿Sí? Si esa variable incluye varios nombres, el primero se escribe en minúscula y los demás nombres se escriben comenzando con mayúscula. Esto es importante y traten de mantenerlo así, para nombrar a las variables. También, bueno, los nombres de las variables tienen que ser representativos, eso ya lo dijimos, y vamos a marcar cada vez que ustedes por ahí utilicen nombres que no sean representativos, lo vamos a marcar. No hay problema, utilicen nombres de variables largos, digamos, pero que representen o que identifiquen el contenido que van a albergar. ¿Sí? Hay que nombrar las cosas bien, como dice acá. Utilizar nombres legibles por humanos, como por ejemplo username o shopping cart. Nombre de usuario, carrito de compra. No utilizar abreviaturas A, B, C, X, Z, Y, Z, sino
ser cuidadosos en ese sentido, porque cuando tenemos un script que es largo o de muchas líneas, ¿sí?, se hace muy difícil después saber qué era lo que guardaba la variable A, la variable B. Tengo que ir muchas líneas para arriba o ver hasta a dónde comienza para saber qué quiere decir A, qué quiere decir B. Los nombres tienen que ser descriptivos y concisos al máximo. Por ejemplo, variables como data o value, o dato, valor, ¿sí?, no son recomendables. No hagan como los chicos del año pasado. Es que es inevitable. Al principio uno, por hacer el ejercicio o querer resolver un algoritmo, utiliza nombres así, total, ¿cuántos? Son 10 líneas y yo sé que A guarda un número y B el dividendo, no sé, o la suma, ¿sí? Pero lo cierto es que cuando yo retomo el código, después de unos días, después de unos meses o años, se vuelve un dolor de cabeza tener que descifrar a ver qué era lo que almacenaba en A, lo que almacenaba en B, en C, ¿sí? O en una variable que se llama dato o que se llama valor, ¿sí?, que no me representa absolutamente nada, ¿sí? Es muy importante también lo que dice aquí, acordar términos, acordar con los desarrolladores del equipo convenciones de nombres, ¿sí? Por ejemplo, si acá lo que dice es, si a una persona que se loguea al sitio lo llamamos usuario, ¿sí?, sería lógico llamarle, por ejemplo, usuario actual o nuevo usuario, en lugar de llamarlo... Ya se está por cortar, parece. Sí, nos reconectamos nomás. Bueno. En lugar de llamarlo visitante o persona, digamos, algo así. ¿Entiendes? Es importante ese tipo de convenciones. O si nosotros tenemos nuestro sistema que todo es cuestión de práctica nomás, ¿eh? Eso por no pagar, sí, por no pagar una cuenta corporativa, digamos, ¿no? A ver si se juega el instituto y... ¿Querés que te diga la verdad, Martín? Vamos a crear nosotros un servicio de videoconferencia. Dale. Que sea más seguro que el Zoom este que me está pidiendo que actualice. Ya me habrán hackeado 10 veces mi cuenta, mi compu. Bueno, ¿estamos todos? Sí. Entonces, muy importante la convención, digamos, el acordar los nombres con el equipo de desarrollo. Por ejemplo, les decía, en nuestra aplicación de CIE
nosotros podemos llamar, si le llamamos estudiante, le llamamos alumno a los participantes, no tendría que haber, digamos, en otro lugar referencia a estudiante o a participante o no sé, ¿se entiende? Sino mantener algo hegemónico en toda la aplicación. Es lo que dice acá, suena simple, de hecho lo es, pero crear nombres de variables descriptivos y concisos en la práctica no es fácil. No. A veces uno se queda unos cuantos segundos pensando a ver qué nombre le puede dar a una variable o a un objeto o a una tabla o a una columna, ni hablar. ¿Sí? Le habrá pasado en base de datos que cuando tienen que describir las entidades, ahí que pongo nombre y apellido, apellido y nombre, apellido guión bajo nombre. Es complicado, digamos. Parece fácil, pero no es. ¿Sí? Bien. Otra cuestión a ver es si reutilizamos o creamos nuevas variables. La verdad es que dice que muchas veces uno piensa que reutilizando las variables, uno realiza una optimización del código y aparentemente no es así. ¿Sí? Entonces, si utilizamos nombres genéricos y en el flujo del programa vamos guardando diferentes cosas en esa variable, en diferentes momentos, eso se hace realmente muy complicado después de poder hacer un seguimiento. ¿Sí? Entonces, lo ideal es, bueno, necesitamos una variable, necesitamos almacenar algo, listo, creamos la variable y guardamos ahí lo que corresponde. ¿Sí? Le damos el nombre representativo y guardamos ahí lo que corresponde. Luego, si necesitamos almacenar otra cosa, bueno, creamos otra variable y guardamos ahí lo que tenemos que guardar. ¿Sí? Esto de las variables es muy importante, ¿sí? Sobre todo cuando hay que corregirles por ahí algún trabajo. Es difícil entrar en la cabeza del programador y ver a ver qué quiso poner. En algunos casos, si se usan nombres representativos, es fácil, ¿no es cierto? Pero si no, se hace bastante complicado tener que entender la lógica de un algoritmo, ¿no? Creado, digamos. Así es que pónganle un poquito de dedicación a los nombres de las variables y denle nombres representativos. ¿Sí? Bueno, acá hay algunos ejercicios. Otra manera de declarar, podríamos llamar recipientes que van a almacenar datos, es la utilización de la palabra observada const. Habíamos visto const, ¿sí? Como una manera de crear variables de tipo constante. Las constantes son variables que no se modifican o no pueden ser modificadas luego de una asignación de valor. Existen o sea, que sea una constante no quiere decir que no vaya a ser modificada. De hecho se modifica, pero una vez que se modifica ya no puede ser, digamos, no se modifica, una vez que se modifica mediante una asignación ya no puede tomar otro valor. ¿Sí? Entonces,
La asignación de valor a una constante puede ser de manera estática o dinámica, podríamos decir. Estática sería cuando se le asigna un valor en tiempo de escritura del código. Como acá, por ejemplo, color red, color rojo, color verde, ¿sí? Toma un valor determinado. O bien, esa asignación puede ser el resultado de la ejecución de una función o de algún cálculo, alguna expresión, ¿sí? Y esa asignación se realiza una vez en el programa y luego esa variable no se puede modificar, ¿sí? O el contenido de esa variable no se puede, de esa constante en realidad, no se puede modificar, ¿sí? Entonces, para declarar se utiliza la palabra con, y por convención se utiliza en el nombre, así como para las variables utilizábamos la nomenclatura camel case, para las constantes utilizamos las mayúsculas, completamente mayúsculas, ¿sí? Entonces uno ve en el código algo escrito todo en mayúscula y ya sabe que se trata de una constante. La constante tuvo una primera asignación y luego esa primera asignación no se modificó, no se vuelve a modificar, ¿sí? En el programa. Bueno. Las variables, entonces, como habíamos visto, pueden tomar tipos de datos. Dependiendo del valor, va a tomar un tipo de datos. Y habíamos dicho que, o no sé si lo vieron, JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Por qué se dice que es de tipado dinámico? Porque el tipo de dato de la variable se asigna al momento de asignarle un valor. Si yo a mi variable le asigno un string, el tipo de dato de esta variable va a ser string. Pero inmediatamente de haberle asignado un número, el tipo de dato de la variable va a pasar a ser numérico, ¿sí? Y así, en JavaScript tenemos diferentes tipos de datos que llamamos primitivos, que son el tipo numérico, a ver, acá está mal traducido, number, este tipo de dato begin es un tipo de datos nuevo que se utiliza cuando el número a representar es mayor a 2 a la 53 o menor a 2 a la 53. ¿Sí? Entonces, la manera de representar es utilizando el número y una n al final. Bueno, entonces dijimos numérico, string, una cadena de caracteres, o la cadena de algoritmos, ¿sí? Booleano, que pueden tomar los valores verdaderos o falsos, null, que es un valor, pero a su vez es un tipo de dato, y undefined, que también es un valor y un tipo de dato. Luego tenemos podríamos llamar los tipos estructurados, como son los objetos y los símbolos, ¿sí? Pero los tipos de datos primitivos son numérico, string, booleano, null y undefined. ¿Sí? Algunos de esos tipos toman las variables cada vez que nosotros le asignamos un valor. Bueno, dentro de los numéricos tenemos el infinito y none, que pueden ser valores de tipo numérico, ¿sí? Cuando hacemos una operación, supongamos 1 dividido 0, da infinito. Infinito se puede tomar como un valor en sí. Y none aparece cuando el resultado de una expresión no se puede considerar un número. Not
a number, quiere decir nada. ¿Está? Bien. Las operaciones matemáticas en JavaScript son siempre seguras. Si uno divide por 0 o tiene string que no son numéricos, nunca producen un error, digamos. En todo caso devolverán infinito, none, o alguna otra representación, pero el script no va a destrozarse, digamos. Diferente a los que por ahí, si programaron en algún lenguaje de programación como C o algún otro, ¿sí? y llegaron a tener un error en un cálculo, el programa literalmente se destruía, se rompe todo. ¿Sí? No, hay que matarlo prácticamente con algún método bastante extremo, ¿sí? Para que finalice el programa. Bien, entonces tenemos los strings, cadena de caracteres, ¿sí? Ustedes después verifiquen el tutorial, ¿no? Y vayan viendo las particularidades de cada uno de los tipos de datos, ¿sí? Ahora nosotros lo pasamos relativamente rápido. Igualmente no tenemos que preocuparnos estrictamente, sí, cuando por ahí quisiéramos hacer algún tipo de análisis más particular, pero en principio los tipos de datos, como son dinámicos, no tenemos que preocuparnos por si le asignamos un número a una variable que originalmente iba a almacenar un string, por ejemplo, o un string a una variable que la habíamos definido como booleana, o que había tomado un tipo de dato booleano. No tenemos que preocuparnos porque eso no va a dar error. Sí va a dar error cuando no consideremos el tipo de dato en el programa que vayamos a escribir. ¿Sí? Bien. Undefined. Bueno, y los objetos los vamos a ver más adelante. ¿Sí? Hay un error en el lenguaje JavaScript donde la sentencia typeof de null da como resultado un objeto. En realidad, null es null, digamos, no es un objeto. ¿Sí? Y undefined es undefined. ¿Sí? Esas son cuestiones por ahí del lenguaje que hay que tenerlas en cuenta nada más. Son errores propios del lenguaje. Entonces la sentencia typeof de una variable nos devuelve el tipo de dato. ¿Sí? Esto directamente lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, nombre ever. Si hago el typeof de la variable nombre, me devuelve string. ¿Sí? Y si yo a nombre le asigno un número, automáticamente nombre pasa a ser numérico. ¿Sí? A esto es a lo que llamamos nosotros un lenguaje de tipado dinámico. El tipo de datos de una variable se determina al momento de asignarle un valor a esa variable. ¿Sí? A nombre le asigné un string, por ende era un string, luego a nombre le asigné un número y automáticamente se cambió a número. ¿Sí? Esto no es así en otros lenguajes de programación cuando consideramos el tipado estático, donde yo cuando declaro la variable, supongamos declaro la variable nombre como numérico o como string, y luego intento asignarle otra cosa, un valor booleano por ejemplo, me devuelve un error. ¿Sí? A ver, nombre
true, type of nombre, booleano, ¿sí? Cambio a booleano automáticamente luego de la asignación. Bien. Cualquier tipo de datos que nosotros encontremos en el lenguaje, habíamos dicho que podíamos consultarlo en MDN, ¿sí? Por ejemplo, string, consultamos la ayuda oficial de Mozilla, ¿sí? Donde podemos encontrar referencia acerca del tipo de dato, por ejemplo, el tipo de dato string, ¿sí? Y habíamos dicho también que las variables de tipo string, ¿sí? La variable de tipo string bueno, ahí me dio error, ¿por qué? Porque el nombre ya estaba declarado, ¿sí? Un string, ¿sí? Era considerado un objeto JavaScript, ¿sí? Entonces, al ser un objeto tiene propiedades y tiene métodos, ¿sí? Disponibles. ¿Y dónde podemos consultar esa documentación? Lo podemos hacer en MDN, como habíamos visto, ¿sí? Y podemos ver cuáles son las propiedades y cuáles son los métodos disponibles, aunque si bien aquí podemos nombre, ¿está bien esto? Está bien. En realidad nombre, type of nombre, un poquito, es booleano, ¿sí? Actualmente. Si volvemos a asignarle el valor string, vamos a ver que ahora sí tenemos disponible el atributo len, ¿sí? Len y prototype, ¿sí? En realidad es len, ¿sí? Y tenemos disponible algunos otros métodos que podemos utilizar para manipular ese string. Por ejemplo, char a 0, U2, por ejemplo, B, 0, 1, 2. Y así podemos manipular o podemos trabajar con cualquiera de los tipos de datos primitivos que nos provee JavaScript. En este caso, entero, número, string o booleano, ¿sí? Null y undefined son valores, null, nombre, null, ¿sí? Typo, nombre, bueno, me dice objeto, ¿sí? Ese era el error que habíamos dicho. Nombre, si vemos, nombre no tiene disponible ningún método, es simplemente un valor llamado primitivo, ¿sí? Bien. Nosotros luego nos vamos a centrar en lo que son los objetos y cómo construir esos objetos
para almacenar estructuras de datos. Por ahora es importante conocer cómo declarar variables, ¿sí? Y cómo manipular esas variables a través de las propiedades y los métodos que ya nos provee el lenguaje, ¿sí? Bueno, también saber que hay en todos los lenguajes de programación existen lo que se llama conversión de tipo, ¿sí? La conversión de tipo es algo que está presente siempre y que no tenemos que perder de vista porque puede cambiar el resultado de la ejecución de nuestro algoritmo, de nuestro programa, ¿sí? Por ejemplo, los strings, ¿sí? Existen conversiones a números, ¿sí? De diferentes tipos. Por ejemplo, el valor undefined se convierte en none. El valor null se convierte al número 0. ¿Sí? True y false se convierte en 1 y 0. ¿Sí? Y así tener en cuenta que cada tipo de dato de variable tiene a su vez una conversión implícita dependiendo de la operación que nosotros queramos realizar. ¿Sí? Por ejemplo, la función alert, que muestra un mensaje en la pantalla, si nosotros le pasamos una variable que es de tipo numérica, se realiza una conversión automática, ¿sí? O implícita a un tipo string, ¿sí? Entonces tener en cuenta ese tipo de cuestiones que son importantes para la ejecución del algoritmo. Entonces no quiere decir que si nosotros dividimos dos strings cuyo contenido son numéricos, bueno, JavaScript lo va a tomar como números, ¿sí? No va a dar un error porque sean strings, sino que va a tratar de resolver haciendo la conversión de esos strings a números y me va a devolver un valor, ¿sí? En este caso seguido 2, 3. ¿Sí? Y así existe para cada tipo de dato una conversión particular, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice espacios en blancos desde el inicio y de fin, ¿sí? Si nosotros tenemos un string y ese string tiene espacios en blanco adelante y atrás, estos espacios en blanco son removidos, ¿sí? Y lo que queda en el medio se trata de convertir a un número, ¿sí? Si me da un string vacío, el valor es 0, y si no, se trata de hacer una conversión a número. Si existe una letra, por ejemplo, me da un valor none, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estas cuestiones de conversión de tipo que son importantes a la hora de realizar cálculos o a la hora de procesar expresiones condicionales, digamos, o condiciones. Cuando escribimos una condición, queremos expresar algo en un bucle, por ejemplo, para que termine de ejecutarse ese bucle, tener en cuenta que existe esta posibilidad de realizar, de hecho JavaScript lo realiza, una conversión de tipo para tratar de evaluar si es verdadero o falso, ¿sí? Lo mismo aquí. Los valores booleanos, o sea, todos los demás tipos, sean string, sean objetos, sean números, se tratan de convertir a valores booleanos. El número 0, null, undefined, none y none, todos estos valores de variables se convierten al valor falso, ¿sí? Y todo lo demás a verdadero. O sea, un string, si nosotros lo ponemos dentro de una sentencia o de una estructura de control selectiva, por ejemplo, como condición, siempre se va a evaluar como verdadero, ¿sí? El string vacío es el único que no se considera verdadero.
¿Mm? ¿Está? ¿Se entendió algo de esto de la conversión de tipo? Bien. Con el uso del lenguaje, digamos, de la escritura de código, o sea, son detalles del lenguaje que en un principio no resultan relevantes, pero a medida que uno va escribiendo código se va dando cuenta cuán importantes son, digamos. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, existe una conversión de cada uno de los tipos de datos que nosotros tenemos de variable a los siguientes tipos, digamos. O sea, si nosotros queremos convertir a numéricos, perdón, a booleanos, los demás tipos se convierten a booleanos de la siguiente manera. ¿Sí? Un valor undefined, que es de otro tipo, no es booleano, se convierte, a ver aquí, none, por ejemplo, se convierte a falso. ¿Sí? El string vacío falso, undefined falso, null falso, cero falso. ¿Mm? Cualquier otro valor de otro tipo se convierte a verdadero. ¿Está? Bien, perfecto. Quizás nosotros no programemos con este tipo de cuestiones así tan raras, digamos, de poner, por ejemplo, if, fíjense acá, if hola, a ver, esto que está aquí, ¿va a ejecutar el alert que está acá? No. ¿Sí? Pero habíamos dicho que un string hola se evaluaba como verdadero. ¿Sí? ¿Por qué en este caso se ejecutó el alert y por qué en este caso no? Porque JavaScript hizo una conversión de tipo. ¿Mm? A ver, aquí, si yo coloco 0, habíamos dicho que el 0 se convertía a falso. Entonces no se ejecuta el alert. ¿Sí? Pero el string hola se convierte por una conversión de tipo, ¿sí? Se convierte a verdadero, entonces se ejecuta el alert. ¿Sí? Entonces aquí hay una conversión de tipos implícita. Yo no tengo un valor booleano a un tipo booleano en sí, sino que tengo otro tipo de datos. Pero el lenguaje realiza una conversión de tipo para poder seguir. ¿Sí? Profe, ¿Sí? vio que usted ahí en la consola, con la Sí. depuración, usted le puso primero sí, entre paréntesis, falso. Sí. Hola. Y le Sí. aparece como que está indefinido, Sí. ¿me entiende? Y después
para convertir a esa falsedad en algo verdadero, hay que ponerlo como un string. No, no hay que ponerlo, o sea, O sea, hay que determinar el hola dentro del paréntesis. Claro. Claro, aquí, fíjense, para que, esta es una estructura selectiva simple, digamos. Para que Sí. se ejecute esto, el resultado de lo que está aquí adentro tiene que ser o verdadero o falso. ¿Sí? Pero yo no estoy poniendo ni verdadero ni falso, digamos. No estoy poniendo ninguna expresión que dé como verdadero o falso. Estoy poniendo un string. ¿Sí? Entonces, esto Es como que está confirmando que el alert diría eso, o tiraría ese no, no, mensaje. no. No, acá acá lo que yo estoy mostrando es que JavaScript trata de resolver todo lo que está acá entre paréntesis dentro de, como condición de un if. Esto lo va a tratar de convertir a verdadero o falso. ¿Sí? Ah, entiendo. Va a tratar de convertir sí o sí esto a algo que sea verdadero o falso. Entonces, pero esto en sí no es verdadero o falso. ¿Sí? Es un string. ¿Cómo hace JavaScript para saber si es verdadero o falso? Porque hay una conversión de tipo, ¿sí? Una conversión implícita del tipo. ¿Sí? Entiendo. Entonces, un string que no sea un string vacío lo va a evaluar siempre como verdadero. ¿Entendés? Yo podría Sí. poner cualquier cosa acá, una T, y lo va a evaluar como verdadero. ¿Viste? Perdón, también se puede hacer con una variable. Si una variable Claro, está claro, definida, claro. pones una variable y si esa variable existe, está definida, retorna verdadero o falso. Si retorna Exacto. verdadero, se ejecuta Fíjense, acá yo defino una variable, condición. Qué valor tiene esa variable? Definido. ¿Seguro? Sí. Ah, string. No, es undefined, es indefinido. ¿Sí? Ahora, Ah, si yo pongo la condición, ¿esto cómo se va a evaluar? ¿Como verdadero o falso? como verdadero. Eh, ¿Como verdadero? Fíjate, acá en la conversión de tipo dice que 0, null, undefined, none y el string vacío se evalúa como falso. Mm, ¿Sí? Entonces, Entonces eso sería condición tiene falso. el valor undefined. Entonces, este alert no se tiene que No ejecutar, se ejecutaría. no se ejecuta. Ahora, si a condición yo le asigno un verdadero, así, le asigno falso, así. ¿Sí? Este alert se va a ejecutar, Sí, ¿seguro? sí. Porque, ¿Qué? ¿Por qué? porque el valor de la condición es falso y solamente no se ejecuta cuando Pará, no me está equivoqué. en... Acá, a ver, así. eh, Ahora se va a ejecutar, ¿me muestra la teoría? acá, la teoría, esta. Sí. Sí, se ejecuta porque tiene el valor de false. O sea que esto va a evaluar como verdadero. ¿Eh? Claro. Exacto, exacto, Quizá es. exacto. ¿Eh? Sí.
Entonces, el string false es un string, justamente, que se convierte a un valor booleano. Y si fuera así, eso viene a ser falso. Exacto. Entonces tampoco se ejecuta. Pero porque lo toma como vacío. Claro, el valor vacío. Como un definido. El valor vacío, acá, se evalúa como falso. ¿Sí? Claro. Ahora sí entendí yo. Bueno, ese tipo de conversiones de tipos implícitos, digamos, JavaScript lo realiza todo el tiempo. O digamos, nosotros cuando programamos quizás no lo tenemos en cuenta, pero eso lo hace el lenguaje solo, ¿sí? Y es importante tenerlo en cuenta porque me puede cambiar el flujo de ejecución de mi programa, y muchas veces estos errores así son muy difíciles de encontrar, ¿sí? Muy difíciles de depurar, digamos. Y muchas veces la conversión de tipos que vienen de otros lenguajes no es la misma que la que realiza JavaScript, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esos pequeños trucos, digamos, ¿sí? Bien. Ya queda poquito de tiempo. Les recomiendo que sigan mirando el tutorial. Vamos a ver si planteamos algunos ejercicios sencillos para incluir código JavaScript en las páginas que nosotros Bueno, lo que le estaba diciendo es que vamos a ir planteando pequeños scripts que ustedes van a poder o van a tener que incorporar, digamos, en las páginas que estuvimos desarrollando para que puedan ir ya incorporando código JavaScript, ¿sí? en sus recursos HTML. Tres elementos nomás que vamos a ver acá y después ustedes continúan con el tutorial, ¿sí? Esos elementos son alert, ¿sí? La función alert, prompt y confirm, ¿sí? Tenemos disponible entonces en JavaScript una función alert que lo que hace es nos muestra una ventana modal con un mensaje. Si nosotros quisiéramos mostrarle un mensaje al usuario, y es simplemente como estábamos viendo recién, un alert y un string en el medio que diga bienvenido, ¿sí? Y la visualización de ese mensaje con un botoncito de aceptar va a depender de cada navegador. En Firefox se muestra de esta forma. A ver, en Chrome. En Chrome se muestra así. JavaScript.info dice bienvenido, aceptar. ¿Sí?
¿Cuál es el inconveniente de Alert? Que justamente como es una ventana modal no me permite hacer clic en ningún o interactuar con la página o con la página que está atrás, ¿no es cierto? Tengo que responder a este mensaje y luego sí poder continuar. El resultado de Alert siempre es undefined. Siempre que se ejecute me va a devolver como resultado undefined. La siguiente ventana de mensaje es prompt, ¿sí? Prompt lo que hace es mostrar una ventana modal con un cuadro de texto, ¿sí? Cuadro de texto, así como está aquí, donde podemos poner un título y un valor por defecto como segundo parámetro de la función. Y el resultado de lo que ingresa el usuario se le asigna a la variable de resultado. En este caso, 20, ¿sí? Como valor string. Entonces, prompt puede servir para mostrar algún tipo de ventana de diálogo para pedir algún dato al usuario, ¿sí? Tiene el botón aceptar y el botón cancelar. Ambos, tanto alert como prompt, son ventanas modales, quiere decir que hasta que no ingrese un valor, presione aceptar, cancelar o escape, no pasa nada, digamos, o sea, no se puede utilizar lo que está detrás, ¿sí? Y la tercera opción es confirmar. Confirmar es otra ventana de diálogo ¿sí? Que se muestra con un mensajito y me da la opción de aceptar y cancelar o sí o no, digamos. Aquí esto sería como una pregunta de confirmación y yo si le doy a aceptar me devuelve verdadero y si presiono escape o cancelar me devuelve falso. ¿Sí? Es simplemente eso. Confirm me devuelve un valor booleano en una ventana modal que me dice si la respuesta es positiva o negativa, digamos. Por verdadero o falso. ¿Está? No son muy utilizadas estas funciones, ¿sí? En situaciones, no sé en qué situaciones se podría utilizar. Normalmente uno, si quiere preguntar o pedir que se ingrese algún valor, lo que hace es armar un formulario, ¿cierto? Un formulario, poner un cuadro de texto y los botones aceptar, cancelar o enviar o limpiar o lo que sea, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte introductoria de JavaScript, ¿sí? Vamos a seguir viendo cuestiones del lenguaje más adelante y vamos a armar un práctico para que puedan incorporar código JavaScript en sus aplicaciones, ¿sí?